Buenas noches a todos, mi nombre es Natalia Aguirre Ramírez. Esta asignatura se llama Filosofía de la Naturaleza. En este caso nos tocó exponer acerca de los órdenes de la naturaleza, reconociendo eh, un aspecto histórico de investigación. Para esto tenemos como fuentes de información a Daniel Andler con su obra El orden físico-químico y González con su obra ¿Qué es la vida? Como primer punto, vamos a considerar que el orden o los aspectos generales de los órdenes y tratados. En el orden físico-químico existen tres maneras de entender a la naturaleza. Fuera de los seres vivos, en el mundo inorgánico y el interior de los seres orgánicos, en cuanto a producciones técnicas. De ahí la importancia de la filosofía con respecto al conocimiento de la naturaleza radica en cuestionarse qué es la vida, qué elementos la conforman, de qué ciencias el hombre puede echar mano para la construcción del conocimiento respecto de la naturaleza, qué es el hombre, etc. Las principales teorías que se manejan son las teorías supremas para Roger Penrose. Él considera que a causa de la perfección interna de los organismos vivos existen con exactitud diferentes tipos de predicciones que hace un recuento de la siguiente manera. La geometría de Euclides, en donde él asume una teoría geométrica meramente platónica, en donde las matemáticas están por encima de todas las ciencias. A su vez, retoma la estática de Arquímedes y de Steven, en donde se hace un estudio de la masa y de los equilibrios físicos, trabajos que le sirvieron posteriormente a Galileo. Asimismo, la teoría mecánica de Newton, Galileo, Kepler y Descartes, en donde obran principios de mecánica clásica combinados con las leyes del movimiento y el concepto de masa. Posteriormente también nos encontramos a la teoría electromagnética de Maxwell, el cual apuesta en la física respecto al magnetismo y la óptica. Asimismo también la teoría de la relatividad, posteriormente con Einstein. Los estados de la física cuántica fueron sus primeros trabajos, así como el tiempo y sobre los fenómenos físicos. Para el año de 1947 y 1948, las teorías supremas reconocidas por Penrose fue la electrodinámica cuántica, en donde se le coloca un mayor énfasis a la química y a las propiedades de las sustancias, modificando así la teoría de la electricidad y magnetismo de Maxwell, adecuándose a la mecánica cuántica. Este recuento general de la historia de cómo va avanzando las ciencias con respecto al estudio de la naturaleza nos hace suponer un enlace o un entendimiento que se va entretejiendo necesariamente tanto de la biología como de la física, de las matemáticas. Y en este caso un salto muy importante de la química. La filosofía de Andler, Daniel Andler, el autor, tiene una coincidencia con Penrose con respecto a sus teorías mencionadas. Dice textualmente: contabilizar las interacciones de la naturaleza es una de las tareas esenciales de la física, pero cabe cuestionar si es en donde está otro punto de partida filosófico. Si las leyes de la naturaleza varían según los órdenes de los fenómenos, ¿habrá que buscar una gran teoría de unificación o contentarse con una red plural de teorías? Esta cuestión es un parteaguas porque de alguna otra forma él menciona la existencia o una supuesta existencia de órdenes en la naturaleza, partiendo desde sus estructuras bioquímicas, físicas y moleculares, en las cuales se encuentran ciertas coincidencias y exactitudes que hace pensar que la naturaleza sigue patrones determinados. La filosofía que radica en consideración al orden de la naturaleza en cuanto a los fenómenos es directamente proporcional con los cambios de los fenómenos y las leyes y las teorías que se crean respecto del tema. Dicho en otras palabras, podemos entender que las teorías se van adecuando con respecto de los cambios y del movimiento que existe en la naturaleza y en el entorno. Asimismo, se puso de manifiesto un corte religioso para entender también este problema de la naturaleza, el cual sigue cuestionándose respecto de la vida. En donde el positivismo en la teoría del conocimiento hace una alusión al libro de Job, donde Dios hace desfilar ante su vista las maravillas de la creación. La problemática respecto de las ciencias es la idea de la verdad,
en donde la filosofía trata de comprender las condiciones de las teorías para representar las operaciones de la naturaleza. La filosofía y la religión, en esta dicotomía que nos maneja el autor, me cuestiono, ¿qué sabe el hombre sobre la naturaleza? ¿Qué es verdad de lo que piensa? ¿Cómo conoce el hombre? ¿Cómo se conoce a sí mismo y cómo conoce su entorno? ¿Qué límites tiene el ser humano para poder querer estudiar integralmente a la naturaleza? ¿La integridad es verdad? Esas cuestiones surgen de mí. Es importante reconocer que la línea filosófica ha problematizado todos estos tipos de cuestiones respecto de la vida, de una supuestos órdenes que fueron estudiados con diferentes ciencias para dar una explicación contundente respecto de la vida. La filosofía abre un parteaguas para la comprensión holística e inductiva sobre la naturaleza, a partir de paulatinamente ir avanzando en sus descubrimientos en la ciencia, sobre todo en la física, en la biología, en la química y en las matemáticas, con respecto a una mirada antropológica y natural de la condición del ser humano y de su entorno. En este mismo hilo del tema nos encontramos como una consideración especial del autor con respecto de la química, y lo maneja como la química en la arquitectura de la materia para dar explicación sobre los órdenes de la naturaleza. Con Lavoisier encontramos en su obra El Tratado Elemental de la Química durante el siglo XIX que la química constituye una ciencia de tal relevancia que ocasionó que los científicos se cuestionaran sobre la vida desde un aspecto elemental de la materia respecto a sus elementos químicos como sus enlaces para formar unas nuevas moléculas. De ahí surgen diferentes tipos de teorías respecto del origen de la vida, con respecto a las moléculas, a los átomos y a todos estos tipos de enlaces químicos covalentes o bivalentes que puedan dar una explicación más experimental respecto de la vida. Surge la idea de la no saturación del orden físico-químico, el cual menciona que para el año de 1944 el orden del físico-químico y biológico precisan el papel de la física cuántica, retomando las leyes del orden físico-químico ocupadas hace 100 años anteriores a Lavoisier. Como podemos ver, todos estos estudios por separado no dan una explicación tan integral como los estudios que se hacen de manera holística para comprender la vida. Para el año de 1929 nos encontramos a otro filósofo, el cual llamado Schrödinger, se cuestiona también qué es la vida. El pensamiento filosófico respecto de un aspecto físico-químico, también de un aspecto biológico, cobra un sentido de manera uniforme con respecto a los avances de la ciencia biológica que fueron integrando a la química. Tal es el caso de la conformación molecular hasta atómica de nuestras células, así como todos aquellos enlaces que hacen posible que nuestros organismos se transformen. Es cuando la ciencia llega a un punto de partida en donde encuentra que no precisa a la naturaleza tener patrones y órdenes determinados para explicarla. La inserción de entidades producidas por la naturaleza, seres organizados y sustancias y procesos químicos en un mundo inorgánico cobra su relevancia con Mendeleev. Mendeleev para el año de 1869 consideraba en un estudio periódico de los elementos químicos que las cosas se ordenan y el orden de las cosas se constituye integralmente. Él consideraba que dejando espacios vacíos, haciendo su tabla periódica, aún sin haber descubierto unos elementos que se descubren posteriormente, él considera la necesidad de dejar ciertos espacios vacíos en su tabla periódica, pues él considera que existe un orden predeterminado molecular y atómico que corresponde a un espacio que posteriormente sabía que se descubriría. Por eso es que él consideraba que existen órdenes y estructuras organizadas dentro de cuestiones biológicas y sobre todo química en los organismos vivos. Nos encontramos también acá una línea filosófica que es respecto de la consideración del orden tanto de los elementos como de los fenómenos de la naturaleza. A principios del siglo XIX, el pensamiento filosófico central sobre la naturaleza se deriva en una hipótesis nueva. La naturaleza se produce a partir de sí misma. Esto nos da como
como un choque de teorías cuando ya consideraban que existían órdenes, que existían estructuras predeterminadas y que existían cierta organización dentro de la materia en la naturaleza, choca con este nuevo pensamiento o esta nueva teoría, el cual considera que la naturaleza se produce a partir de sí misma. Entonces, estamos frente a algo azaroso y a algo espontáneo, en contra de lo que ya se venía diciendo de una organización previa. La naturaleza, el estudio de la química inorgánica dedujo una posición deductiva respecto de la naturaleza. La química de síntesis y las leyes generadoras de la naturaleza no constituyen una amenaza para el orden natural, sino una ampliación de sus producciones. Se llega a una conclusión. La no saturación de la naturaleza constituye un hecho fundamental desde un punto de vista teórico y práctico, pues considera que, a causa de que la naturaleza no parece regirse por un sistema único de leyes, es difícil conceptuar científicamente las acciones causales que pongan un orden en los fenómenos a otro. Dicho en otras palabras, no obtenemos un conocimiento con exactitud de una ley estática y física, ¿cierto? Pues nuestros conocimientos, nuestros estudios, nuestras teorías y nuestras leyes se van adaptando a los nuevos descubrimientos y sobre todo a los cambios que se van ocasionando dentro de los fenómenos de nuestra misma naturaleza. Por ello, la filosofía físico-química del siglo XX aparece como una necesidad de aclarar la diversidad de diferentes órdenes de la naturaleza. En primera instancia, el orden físico-químico. La consideración del movimiento de la naturaleza por ser viva, así como la evolución y la historicidad de los seres vivos, constituyeron un punto medular para retomar problemáticas filosóficas, y es en este punto en donde nuevamente entra la filosofía central como un parteaguas con respecto al estudio de la naturaleza, y ahora mancomunado con la química. Autores como Cournot, Kant y Laplace consideraban que el orden físico-químico no tiene principio interno de evolución, sino hay transformaciones constantes. Para el siglo XX, tanto la física como la biología y en general la físico-química fueron de ayuda de una manera holística o integral para Albert Einstein respecto a la teoría de la relatividad, basándose en las hipótesis de la inestabilidad del universo y la mecánica cuántica, las cuales se sustentan en estudios astronómicos de los años 20 y en la tabla también periódica de Mendeley para poder explicar cómo se expande el universo. Entonces vamos a encontrar también que se da un sincretismo entre dos teorías, prácticas y teóricas, y esto lo vamos a encontrar con Albert Einstein, el cual echa mano también de los estudios de Mendeley, el cual consideraba totalmente una organización o estructural para los seres vivos, pero también considera algo azaroso o relativo con respecto a los hechos naturales. De esta manera se reafirma la realidad histórica del universo. Esta es la conclusión desde mi punto de vista central, ¿no? La reafirmación de la realidad histórica del universo, pues es la historia la que va conformando y sustentando las ciencias y también el conocimiento del hombre. Es para el año de 1950 que se descubre la articulación de las cosas sobre la naturaleza. Desde esta perspectiva considera 7 puntos fundamentales. El primero, no todas las funciones continuas pueden ser derivadas. Los fenómenos continuos y graduales no son predominantes en la naturaleza. Existe una discontinuidad o ruptura proporcional en los fenómenos naturales. Cuando los fenómenos son continuos se ensamblan en un solo principio. Pueden haber fenómenos sin relaciones, como lo explica Cournot, o líneas causales independientes que constituyen un principio de azar, como ya se había mencionado. Y finalmente, la teoría determinista del caos, según Poincare, observó el desarrollo de ciertos procesos de ocasiones evolutivas de diferentes sistemas. Dicho en otras palabras, existe una gama de interpretaciones acerca del origen de la vida y de cómo se conforma. En mis conclusiones personales coloco los problemas filosóficos de los órdenes, que consideran que existen órdenes estructurales. Desde mi punto de vista implica que se tienen que demostrar entidades o asociaciones que compongan un universo, que se produzcan con cierta regularidad y complejidad, los cuales no hay. Es por eso que existe de alguna otra forma también la otra teoría, que es la teoría espontánea. Sin embargo, tiene que haber un punto de partida mediano.
abarcando una realidad más profunda, cuyas condiciones epistemológicas y cosmológicas dicen dos principios fundamentales. El primero es que existe una diversidad estructural y el segundo es que hay un devenir evolutivo que se caracteriza por la aparición de situaciones nuevas y seres nuevos. Entonces tenemos las dos teorías que se contraponen en una misma realidad. Asimismo, con el paso de las ciencias y de los estudios, aparece un nuevo estudio que es la genética y para mí es bastante importante para dar explicación a la naturaleza, tanto de un punto de vista realista como experimental y teórico. La genética aparece como un nuevo reto filosófico ante la naturaleza. La experiencia físico-química, la biología y la genética se conjugan para tratar de comprender los misterios que resultan de la interpretación científica a través de la problematización filosófica respecto de la naturaleza, comprendiendo a su vez que la teoría de la evolución ha sido discriminada en cuanto a los saltos evolutivos entre las especies por su organización genética. Dicho en otras palabras, la genética se echa de mano los estudios biológicos, físicos y químicos para entender tanto las células como los elementos químicos y los enlaces que constituyen la materia. Sin embargo, para los seres vivos se descubre que genéticamente los seres vivos no evolucionan tan espontáneamente o tan azarosamente. Después de todo, en los genes se descubre un cierto patrón o estructuras de especie a especie. Esto significa que se puede clonar una especie de su mismo género. Sin embargo, encontramos híbridos al querer combinar diferentes especies, lo que significa que existe un orden o una estructura determinada aún así en los organismos vivos, aunque exista aparentemente un caos dentro de nuestras moléculas y genes. Las relaciones de la filosofía crean con la ciencia una adentración de los tópicos con relevancia a los estudios de la comprensión de la naturaleza. Y finalmente dejo un comentario crítico con respecto a las posturas de diferentes autores y diferentes filósofos. Asimismo, coincido con Andler cuando dice que la humanidad necesita una nueva filosofía de la naturaleza que se cuestione a la naturaleza tanto de un punto de vista disyuntivo, viendo a la naturaleza como una totalidad, asimismo como conjuntivo, en donde considera también la existencia tanto de hechos naturales, considerando también la experiencia sensible del hombre, también la posibilidad azarosa de los hechos y la organización interna de los seres vivos, pasando de una forma filosófica como un punto de partida para irnos a una formulación científica, pues la naturaleza puede estudiarse finalmente desde una posición teórica y experimental. En conclusión, la dicotomía entre los experimentos científicos y teóricos que interrogan a la naturaleza debe de existir algo que separe ese vacío entre los experimentos, el pensamiento experimental y el pensamiento científico que dé una comprensión más amplia y actual de la naturaleza, pues sigue siendo un punto de partida también histórico. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.